Ok, chavos, entonces yo les estaba hablando que hasta esta diapositiva nos habíamos quedado el día de ayer, lo que habíamos dicho de subconjuntos, que era simplemente tomar una sección, una pequeña parte de un conjunto total, y que se denotaba con una C y una rayita abajo, ¿sale? Pero también tenemos otra palabrita que se llama subconjunto propio. Al hablar de subconjunto propio, ¿cuál es la diferencia entre subconjunto propio con subconjunto? Pues ya habíamos dicho que tiene todos los elementos que están contenidos en un subconjunto, están contenidos en el otro conjunto, pero no tienen la misma cardinalidad. Si esto se cumple, entonces estamos hablando ya no solamente de subconjunto, sino subconjunto propio. Aquí está el ejemplo que te dicen, sean los conjuntos L formados por los elementos 2, 4, 5, 6 y 7, y el conjunto M formado por los elementos 2, 4 y 6. Observa que todos los tres elementos que están en M también están en L, pero L tiene más elementos, es decir, su cardinalidad es mayor que M. Entonces cumple todos los requisitos que es un subconjunto propio. ¿Quién es un subconjunto propio? M es un subconjunto propio de L, ¿sale? Y se denota por una C. Ya no hay necesidad de poner la rayita abajo, simplemente es con la C. Esa C significa subconjunto propio, ¿vale? Después de esto les había hablado de lo que es un conjunto universo. El conjunto universo es el cual nosotros podemos generar varios subconjuntos, es decir, el que tiene a todos los elementos de otros conjuntos, ¿vale? Y aquí está el primer ejemplo. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar de esto? Los números reales. Tú ya sabes que los números reales se dividen en números irracionales, números racionales, números enteros, números naturales, números y todas esas cuestiones. Ahí, ¿quién es el conjunto universo? Pues los números reales, porque de este se desprenden, perdón, varios subconjuntos, que son los números racionales, los números irracionales y todos esos que ya hablábamos, ¿sale? Hasta ahí es lo que veíamos de conjunto universo, de otra plataforma. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas, chavos? No, No. No, todo bien. no, Ok. todo bien, profe. Entonces, después de esto, habíamos dicho que ya hasta este tema, que es operaciones con conjuntos, íbamos a terminar el día de hoy. Esto yo te decía que tú lo puedes recordar, pues la mayoría lo tocó en su preparatoria, que son la operación de unión, intersección, complemento y diferencia de conjuntos, ¿vale? ¿Qué nosotros vamos a entender por la palabra unión o la operación unión? Ah, yo tengo dos conjuntos y cada uno de esos conjuntos tiene sus propios elementos. Si los estoy uniendo, la palabra unir significa juntar, es decir, voy a juntar todos los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto para hacer uno solo. Aquí te doy tres ejemplos, el ejemplo A, B y C. El ejemplo A te dice, sea el conjunto A formado por los elementos uno, 2, 3 y 4 y el conjunto B formado por los elementos 3, 4, 5, C y D. Me dice que establezca la operación de unión. Unión se representa con como si fuera una U mayúscula, haz de cuenta. Me dice que voy a unir el conjunto A con el conjunto B. ¿Qué habíamos dicho? Que simplemente es juntar los elementos de un conjunto con otro conjunto para formar un conjunto aparte. Entonces, la unión de A con B me resulta en un tercer conjunto que es los números del 1 al 5 y las letras C, D. Observa que aunque en el conjunto B aparecían los numeritos 3 y 4, que son los mismos que aparecen en el conjunto A, 3 y 4, solamente se ponen una sola vez, ¿sale? No hay necesidad de ponerlos dos veces. Por ahí veo que preguntan qué son los diagramas de Venn. Sí, los puedes representar en diagramas de Venn o bien los puedes representar nada más así. Voy primero por pasos, aquí te lo estoy explicando con letritas, con numeritos y ahorita me involucro a los diagramas de Venn, ¿sale? Ejemplo número 2 o ejemplo B, como lo marca ahí, sea el conjunto S formado por las letras A, B, C y D y el conjunto M formado por los números uno, 2, 3. Me dice que quiero establecer la operación de unión, unir los elementos del conjunto S con los elementos del conjunto M para formar un tercer conjunto. Entonces, este tercer conjunto van a ser todos los de S, que es A, B, C y D, más los elementos del conjunto M, que es uno, 2 y 3. ¿Sale? Todo este conjunto, pues ya es el resultante de la unión de ambos conjuntos. ¿Sale? ¿Sí me doy a entender hasta ahí, chavos, o no?
Sí, pero Sí, ok. Sí, profe. sí. Me voy con el tercer ejemplo que dice, sea el conjunto G formado por los números 1, 2, 3, esos puntos suspensivos, tal como lo pudiste comprobar ahí en tu tablita de simbología, quiere decir que continúa hasta el número 10. Es decir, el conjunto G es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y H es el conjunto formado por los números pares, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, la unión de estos conjuntos me resulta en un mismo conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? El conjunto G. ¿Por qué? Porque el conjunto G tiene involucrados a los números del 1 al 10 y H tiene los números involucrados del 2 al 10, pero los pares. Entonces observa que al hacer la unión me vuelve a resultar en un mismo conjunto que es el conjunto G. ¿Sale? Te puedes topar con ejemplos así. Esa es la operación de unión. Después que viene la operación de intersección. ¿Cómo sé que es la operación de intersección? Porque es como una U mayúscula invertida o como un arco. Ya ustedes decidirán cómo lo relacionan. Y la intersección quiere decir, en pocas palabras, los números que están iguales o los elementos, mejor dicho, que están iguales en un conjunto con otro conjunto. Ejemplo D, es el conjunto A formado por los números 1, 2, 3 y 4 y el conjunto B formado por los elementos 3, 4, 5, 6 y D. Al establecer la operación de intersección, ¿qué elementos están iguales en A que también estén en B? Pues ya le habíamos dicho que es el número 3 y 4. Entonces, este 3 y 4 es la intersección, los elementos que están iguales en ambos conjuntos de A con B. Entonces, la intersección de A con B es los números 3 y 4. Y ahí te lo dice, puesto que 3 y 4 son los únicos elementos que lo son tanto de A como de B, es decir, aparecen en ambos conjuntos. Voy con el ejemplo E. Me dice que es S formado por los elementos A, B, C y D y M, 1, 2, 3 y 4. Si yo quiero establecer la operación de intersección, pues aquí no hay ningún elemento que esté en M y que también esté en S. Entonces, como no hay ninguna intersección, no hay ningún elemento común, entonces se dice que aquí la intersección es el conjunto vacío, que está representado así o como lo veíamos el día de ayer, lo puedes representar como si fuera un circulito con una raya en medio, como si indicaras no estacionarte. Aquí te lo voy a poner con rojito. Una O con una rayita así, eso significa también el conjunto vacío, ¿sale? Y cuando nosotros tenemos como resultado el conjunto vacío en una intersección, aquí te lo marca en la parte de abajo, se dice que se trata de dos conjuntos ajenos o disjuntos. ¿Qué quiere decir que sean ajenos o disjuntos? Que no tienen nada en común. ¿Sale? Ejemplo F y último para este caso me dice G es los números del 1 al 10 y H son los pares del 2 al 10. Entonces la intersección, pues estarás de acuerdo que es el conjunto H. ¿Por qué? Porque los elementos que están en H también van a ser los mismos que estén en G. Y esos numeritos pues son el 2, el 4, el 6 y el 8. Por lo tanto, la intersección de G con H son los elementos 2, 4, 6, 8, 10, cuya cardinalidad es 5. Hasta aquí se entienden esas dos operaciones que son pues muy facilísimas y que creo que todo el mundo lo tocó en su preparatoria. Creo que hasta aquí no debe de haber ningún problema. O si las hay, ya por ahí me contestas que se entiende, pero no sé si todos lo entiendan o hay algo que no. No, todo bien. Todo Muy bien, bien. profe. Después de esto, como ustedes lo decían, sí, pues vienen los diagramas de Venn y ahí los tienes, ¿sale? Una forma más fácil de representar todo esto que de la unión y de que un conjunto y que la intersección, que no sé qué tantas cosas, es a través de estos diagramas de Venn. ¿Cómo se representan los diagramas de Venn? A través de circulitos y de rectángulos. Los rectángulos, ¿para qué los utilizamos? Para definir el conjunto universo. Y los círculos los representamos como los conjuntos. ¿Sale? Aquí te pongo un ejemplo. Dice, representa en un diagrama de Venn el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Salvador siempre está poniendo atención o está escribiendo en otra cosa, Salvador. Estoy haciendo anotaciones en mi computadora sobre lo de los conjuntos, los rectángulos para los conjuntos universos y los círculos para los conjuntos.
Ah, ok, está perfecto, Salvador. Solamente para que no se alcance a escuchar el teclado y todo eso, se puede mutear para que no, porque ellos si lo ven, Ah, eso, sí, perdón. vale, vale, Salvador. Entonces decíamos, aquí tienes un ejemplo que dice, representa en un diagrama de Venn el conjunto A formado por los elementos uno, 2, 3 y 4. Como solamente me está pidiendo el conjunto, aquí no tengo ningún universo, no tengo por qué hacer uso de los rectángulos, porque los rectángulos son para el universo, ¿sale? Me está pidiendo solamente el conjunto A. Entonces, como me está pidiendo solamente un conjunto, debo de hacer uso de los círculos. Aquí tengo un circulito. Dentro de ello voy a establecer todos los elementos de ese conjunto. ¿Cuáles son los elementos? Pues los números uno, 2, 3 y 4. Por eso aquí tienes uno, 2, 3 y 4. Este es el conjunto A formado por los números uno, 2, 3 y 4. Y así de simple es una representación del diagrama de Venn. Eso que ustedes hace ratito pues me mencionaban por ahí en la sección del chat. ¿Vale? Me voy al siguiente ejemplo. Dice, representen un diagrama de Venn esto que tú tienes ahí, que es parte de lo que veíamos el día de ayer. Yo tengo que pasar esta notación descriptiva en una notación numérica del conjunto. Me dice que es el conjunto B formado por X, que acuérdate que X es un número cualquiera, que pertenece a los números naturales, donde o tales que X es un múltiplo de 3 menor que 17. ¿Cuáles son todos esos numeritos? Ah, pues lo primero que tendrías que hacer para poder pasar a un diagrama de Venn es pasar esta notación descriptiva en una forma numérica. ¿Estás de acuerdo que aquí el conjunto B serían todos los múltiplos de 3 menores que 17? ¿Cuáles son los numeritos múltiplos de 3? Pues tienes el propio 3, tienes el 6, tienes el 9, tienes el 12, tienes el 15 y hasta ahí nada más, ¿sale? ¿Cuántos elementos tiene entonces ese conjunto? Tiene 5 elementos, su cardinalidad es 5. Entonces, una vez que ya lo pasas a su forma numérica, ahora sí puedo pasarlo al diagrama de Venn. Pero aquí yo sí tengo un universo. ¿Quién es el universo? Esta primera condición que me está dando aquí. Me dice que X pertenece a los naturales. Entonces, ¿quién es mi universo? En los números naturales, que ya sabes que son los números pues positivos, uno, 2, 3, 4, 5, hacia hasta el infinito. Ese es mi universo. Por eso es que está representado con un rectángulo, que el rectángulo sirve para representar el universo. El universo en este caso son los números naturales. Ahí está por eso la N. Dentro de este universo establezco un circulito para decir que dentro de este universo involucra a un conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? El conjunto B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? Pues los múltiplos de 3 menores que 17, que ya habíamos dicho que es el 3, 6, 9, 12 y 15. Y ya con esto queda la representación del diagrama de Venn de esto que es un conjunto en su forma descriptiva. ¿Sí me di a entender, chavos, o no? Sí, todo bien. Sí, profe. Ok, ok, entonces eso está bien, me voy a otro ejemplo. Y aquí dice, representen un diagrama de Venn los conjuntos Q y P, ¿vale? El conjunto Q me dice que está formado por los elementos uno, 3 y 5, mientras que el conjunto P está formado por los elementos uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué relación guarda el conjunto P con respecto al conjunto Q? Perdón, el conjunto Q con respecto al conjunto P. ¿Estarás de acuerdo que Q es un subconjunto propio de P, lo cual lo podemos poner así, como Q subconjunto propio? Y cuando hablamos de subconjunto propio es simplemente la C, ya sin una rayita abajo, de el conjunto P. ¿Por qué decimos que es subconjunto propio? Porque todos los elementos que están en Q están en P, pero no tienen la misma cardinalidad. Cardinalidad de Q, 3. Cardinalidad de P, perdón, 5. No son equivalentes, no son conjuntos equivalentes. Por consecuencia, esto se dice que son subconjuntos propios. Q es subconjunto propio de P. Entonces, yo voy a tener aquí que hacer uso de círculos porque estoy hablando de conjuntos. Aquí no me dan ningún universo, solamente tengo conjuntos. Voy a tener que hacer dos circulitos. Pero como ya dije que Q es un subconjunto propio de P, Q
ese circulito debe de estar dentro de P. ¿Por qué? Porque es un subconjunto propio. Entonces, por eso es que aquí ves que el circulito exterior es el conjunto P y tiene de manera interior el conjunto Q, que es un subconjunto propio. Q está formado por los numeritos 1, 3 y 5, y P, aparte de que tienen los numeritos 1, 3 y 5, también debe llevar los otros dos numeritos que no pertenecen a Q, que son el 2 y el 4. ¿Sí me expliqué con este, chavos, o no? Sí, profe. Ok. Entonces aquí pues me paso a otro ejemplo y ve lo que dice ahí. Dice, representen un diagrama de Venn los conjuntos U, A y B. Aquí, ¿qué me pudieras decir? Pues aquí se dice que el conjunto universo, ¿por qué sé que U es el conjunto universo? Porque de este se desprenden otros dos conjuntos, que es el conjunto A y que es el conjunto B. Entonces aquí sí voy a tener que hacer uso de rectángulos y círculos. ¿Quién va a tener el rectángulo? El conjunto U. ¿Por qué? Porque ese es el universo. ¿Y quiénes van a tener círculos? El conjunto A. Esto va a tener circulitos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Sale? Porque estos dos son subconjuntos del universo, este de aquí y de este de aquí. ¿Sale? Entonces, al hacer la representación del diagrama de Venn, observa que en el rectangulito voy a poner todos estos elementos. ¿Sale? Dentro de ese rectangulito van a ir dos circulitos, uno que me va a hacer el conjunto A y el otro que me va a representar el conjunto B. Pero si te fijas, A con B tienen números en común, es decir, tienen una intersección. ¿Qué números en común hay del conjunto A, intersección con el conjunto B? ¿Estás de acuerdo que son los números 6 y 10? Este 6, este 6, este 10 con este 10. Entonces la intersección de A con B es el conjunto formado por los números 6 y 10. ¿Sale? Entonces, cuando ya sé que hay una intersección, la intersección en un diagrama de Venn, pues es como dos circulitos que se están juntando, que tienen una relación en común. O sea, ¿quién lo explico? Este es el conjunto A, viene su circulito. Este es el conjunto B, y como ya dijimos que si hay números de intersección, entonces hacemos que el circulito A se cruce con el circulito B. Y en el cruce, este de aquí, yo voy a anotar los números que me resultaron, o la intersección, pues, de ambos conjuntos. ¿Cuál es la intersección? El 6 y el 10. Y fuera de esta intersección, de este cruce de circulitos, voy a poner los más elementos que pertenecen al conjunto A que no pertenecen al conjunto B. ¿Cuáles son esos dos numeritos? El 2 y el 12. Por eso aquí está el 2 y el 12. En esta parte del circulito B voy a poner los demás elementos restantes que no pertenecen o que no están involucrados también en A. ¿Cuáles son esos numeritos? El 4, el 8 y el 17. Y aquí está, 4, 8 y 17. Hasta aquí lo que estamos representando es el conjunto A, el conjunto B y la intersección que está en ellos. Pero todavía no he terminado, pues me hace falta representar el universo. Para representar el universo ya dijimos que es el rectangulito, y fuera de estos círculos voy a poner todos los demás elementos que no pertenecen a A, que no pertenecen a B y tampoco a su intersección. Y aquí pues ya lo ves, es el número 18, el número 14, el número 19 y el número 16. Y ya con esto queda representado tu diagrama de Venn para este ejemplo, que es el universo con dos subconjuntos. ¿Sí me expliqué, chavos, o no? Sí. Ok, ok. Después me voy a otro ejemplo. Aquí acabamos de ver lo que es la intersección. Me voy con este que viene siendo la unión. Si quiero representar la unión en un diagrama de Venn, ya habíamos dicho que la unión simplemente todos los elementos de un conjunto que están en otro conjunto se unen. Pero si se repiten, ya no hay necesidad de ponerlos dos veces, con una sola vez es más que suficiente. Me dice este ejemplo: si el conjunto S está formado por los números naturales, donde el número X es un divisor de 20, y el conjunto T está formado por los números naturales, donde X es un divisor de 6, haya y represente en un diagrama de Venn la unión de S con respecto al conjunto T. ¿Sale?
¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros para poderle dar solución a este problema? Pues pasar de su forma descriptiva a su forma numérica en ambos casos. Y eso pues ya lo sabemos hacer, pues lo hicimos el día de ayer. ¿Estás de acuerdo que el conjunto S pues es el conjunto formado por todos los divisores de 20? ¿Y cuáles son los divisores de 20? ¿Estás de acuerdo que tienes el 1, el 2, el 3 no, el 4 sí, el 5 también, el 6 no, el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10, el 11 tampoco, y de ahí solamente tendrías hasta el número 20? Estos son los elementos que son divisores del 20, los que están formando al conjunto S, ¿sale? Me voy ahora con el conjunto T. Me dice que son los elementos números naturales donde X es un divisor de 6. ¿Cuáles son los divisores de 6? Pues tienes el 1, tienes el 2, tienes el 3, el 4 no, el 5 no, y tendrías el propio 6, ¿vale? Ya que pasé de su forma descriptiva a su forma enumerada, ahora sí puedo sacar relaciones entre el conjunto S con el conjunto T. ¿Cuáles son los números que están en S y que están en T para poder definir cuál es la intersección entre S y T? Pues estás de acuerdo que esta intersección entre S y T, pues son los numeritos 1 y 2. ¿Por qué el 1 y 2? Porque son los mismos numeritos que están en S que también están en T, ¿vale? Entonces, al unirlos, tengo que poner todos estos numeritos con estos numeritos, y como es el 1 y el 2 los que se repiten, no hay necesidad de ponerlos dos veces, pero al hacer la representación en un diagrama de Venn, estos quedarían en el cruce de los dos circulitos. Por eso es que ves aquí que aquí está el primer conjunto, el conjunto S, aquí está el segundo conjunto, el conjunto T, y donde se cruzan estos dos circulitos están involucrados el número 1 y el número 2, que son precisamente los elementos que son comunes para el conjunto S y el conjunto T, ¿vale? Fuera de esta intersección, para el conjunto T, pues me hace falta poner estos dos numeritos que yo tengo aquí, ¿sale? Que es el 3 y el 6. Ahora sí ya está completo el conjunto T. Y para completar el conjunto S, pues me tengo que poner a todo lo que es el 4, 5, 10 y 20, que aquí están. Y están dibujados en un mismo color porque estoy haciendo la operación de unión. Y la operación de unión es unir ambos conjuntos, por eso es que tienen el mismo color. Pero todos estos sí están dentro de un rectángulo porque sí tengo marcado un universo. Me lo da aquí. ¿Cuál es mi universo? Pues los números naturales, ¿vale? Por eso es que aparece un rectangulito y aquí aparece la n de números naturales, que no pone nada porque son muchos números naturales. Ya vimos el día de ayer que se trata de un conjunto infinito. Puedo extenderme desde el 1 hasta el número que yo quiera positivo, ¿vale? Sí, me di a entender, chavos, con este último ejemplo de representación de diagrama de Venn, o hay algo que no. Sí, profe. Ok, ok, entonces, de aquí solamente hemos visto dos operaciones, la unión y la intersección. Me hace falta ver otras dos operaciones, que es el complemento de un conjunto y la diferencia de conjuntos. Ahí tienes la definición de complemento de un conjunto. Me dice, sea U el conjunto universo y S un subconjunto del universo, es decir, un subconjunto propio. El complemento de S se define como el conjunto de todos los elementos que están en U y que no están en S. Y hay dos maneras de simbolizarlo, como un S' o como comúnmente lo vieron en su preparatoria con la S y una C de superíndice. Eso significa operación de complemento de un conjunto. Aquí te pongo dos ejemplos. El ejemplo A me dice, sea el universo, el conjunto universo formado por las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Y sea, y sea el conjunto S formado por las letras A, G, H e I. Si yo quiero establecer la operación de complemento de un conjunto que se denota como S' o SC, una C como superíndice, así como lo ves aquí, tengo que darme cuenta cuáles elementos no están en S, pero que sí están en U. La A está en U, entonces esa la descarto. La G también está en U. La H también está en U.
La I también está en U. Entonces, ¿cuáles son los que le faltan a S que sí tiene U? Pues es la B, la C, la D, la E, la F y la J. Entonces, el complemento de este conjunto que se denota con S' o SC es el conjunto formado por esas letritas B, C, D, F, B, C, D, E, F y J. ¿Sí me expliqué con este? Sí. Sí, profe. Otro ejemplo, por si en dado caso no te quedó claro, me dice que el universo es el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4 y después aparecen puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esos puntos suspensivos? ¿Qué quiere decir hacer esos puntos suspensivos? Que sigue, que continúa. Es decir, aquí sigue 5, 6, 7, 8, 9 hasta no tenga terminación. Entonces se trata de un conjunto infinito, es decir, los números naturales. Aquí están los números naturales. Y el conjunto E son los números 2, 4, 6 y aquí sigue. Pero ¿qué relación hay en esto? Que son los números pares. Entonces, el complemento del conjunto E, que aquí lo denotan con una prima, o acuérdate que puede ser representado como E superíndice C, me dice que es todos los elementos que están en U que no tiene el conjunto E. ¿Cuáles son los números que no están en E que sí tiene U? Pues los números impares, el 1, 3, 5, 7, así como está representado aquí. ¿Vale? Esto es lo que aparece aquí como respuesta, 1, 3, 5, 7 y después aparecen números o signos suspensivos. Eso significa que siguen 9, 11, 13, 15, etcétera, etcétera, etcétera. O como bien lo dijimos aquí, todos los números impares. ¿Sale? Espero que se entienda la operación complemento de un conjunto, que sí, como lo acabo de leer ahí en uno de los comentarios, es muy parecido a la diferencia de conjuntos, ¿vale? Es decir, son operaciones muy similares, sin embargo, debes de darte cuenta qué es lo que te están pidiendo, ¿sale? La simbología es lo que marca la diferencia entre uno con otro, porque si te fijas, en complemento de conjuntos hablamos de un universo y en diferencia de conjuntos no hablamos de un universo y un subconjunto, sino hablamos de dos conjuntos nada más, ¿sale? Pero sí significan lo mismo, que simplemente encuentres qué elementos no están en uno y que sí tiene el otro y esa sería tu respuesta, pero lo que lo hace diferente es que es la simbología. A menos B me denota la diferencia entre dos conjuntos y el complemento de un conjunto hablamos de un universo y un subconjunto. Eso es lo que los hace diferentes, ¿sale? Me centro en esto, dice diferencia de conjuntos, dice sean A y B conjuntos no vacíos, se define la diferencia como el conjunto que contiene a los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen al conjunto B y se representa así. Yo te decía que aquí es exactamente la misma operación, simplemente aquí hablamos de dos conjuntos, no de un universo como en un complemento. ¿Vale? Después de esto, pues viene una sesión de ejercicios. Si te fijas, aquí ya empezamos a aumentar el número de ejercicios, ya llegamos a 32, no nos vamos de 10 en 10 como lo estábamos haciendo hace ratito. Tenemos operaciones de uniones, de intersecciones, de complementos, de diferencias y de todas estas cuestiones, ¿vale? Aquí arribita, en la parte de aquí arribita, déjame te lo señalo, en la parte de aquí arribita viene representado qué es cada cosa, qué es U, quién es el conjunto U, que lo vamos a entender como el universo, qué es A, qué es B, qué es C, qué es D, qué es E, qué es F y qué es G, ¿vale? Me dice, determina lo siguiente, determina la operación de A unión con B. Es decir, aquí está el conjunto A, pero viene en su forma descriptiva. ¿Qué tendrás que hacer? Pasarlo a su forma numérica para saber qué elementos tiene el conjunto A. El conjunto B igual, el conjunto C igual, el conjunto D igual, es decir, todos desde el A al G hay que pasarlos en su forma numérica. ¿Para qué? Para que aquí tú puedas saber qué elementos tiene cada conjunto y puedas empezarme a denotar A unión con B, B unión con C, C unión con D y así sucesivamente, chavos. ¿Sí? Sí me di a entender qué es lo primero que hay que hacer. Para esto, el día de hoy no va a haber receso, chavos. Ese receso lo vas a utilizar para responderme estos ejercicios. Estos ejercicios me los vas a entregar hoy, ahorita. ¿Sale?
Normalmente, no sé si te acuerdas, te daba tu receso de 11:30 a 12 y a las 12 volvíamos a estar en la clase. Aquí lo vamos a cambiar diferente, ahora no va a haber receso, ahora vas a empezar a las 11:30, pero lo que vas a hacer es terminar a las 12 con esto, ¿sale? ¿Cuántos voy a querer para hoy, para ahorita? Los primeros 16, chavos, estos de aquí. Ocupo los primeros 16 y el resto van a ser de tarea, ¿sale? Entonces, en esta media hora quiero que me hagas estos 16, ¿sale? No es necesario que me hagas los diagramas de Venn, simplemente ponerme la respuesta así como aquí, como te lo marco aquí, pero si lo quieres lo puedes hacer por diagrama de Venn, como se te haga a ti más fácil, ¿sale? Una vez que termines esto, te explico problemas con diagramas de Venn y ahora sí empezamos con lo que es el tema 1.3, que ese está mucho más sencillo porque son simplemente números reales. Ese no tiene tanta complejidad y pues ese fácil lo puedo dar en unos 20, 30 minutos, ¿sale? Entonces ya son 11:30, chavos. Esta presentación se las hago llegar ahí al correo ¿al correo? Al grupo de WhatsApp y quiero al menos los primeros 16 para ahorita. ¿Por dónde los vas a enviar? Sí, los puedes enviar por WhatsApp, Orlando, ¿sale? Entonces, se los comparto, se los envío. Eh,